Hola, muy buen día, Dios te bendiga. Nuevamente estamos aquí para traer la palabra de Dios, esperando que tengas una excelente semana. Iniciamos, estamos con nuestra serie ¿Qué es la sana doctrina? Y la semana pasada hablamos de los versículos, hablamos que el Nuevo Testamento menciona 5 veces esa palabra sana doctrina. Así que vamos a estar viendo en cada enseñanza un verso y vamos a ver la riqueza de este mismo verso y cuál es el mensaje de Dios para nosotros en el día de hoy. Así que quiero invitarte que por favor abras tu Biblia en 1 de Timoteo 6:3. Mi tema de este día es cuidado con las doctrinas diferentes. Y ese cuidado es con admiración, con signo de admiración. Cuidado con las doctrinas diferentes, porque hoy en día están de moda. Hoy hay muchas iglesias que están predicando otra cosa y no el mensaje de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa, y otras versiones hablan, dice doctrinas diferentes, si alguno enseña doctrinas diferentes. Reina Valera dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Estos versículos, al observar, lo primero que nos dice, Pablo identifica 3 características de los falsos maestros. Los falsos maestros estaban en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba como pastor, ¿ok? Y los falsos maestros estaban introduciéndose para traer falsas enseñanzas y perturbar al pueblo. Así que Pablo nos menciona 3 características de estos falsos maestros. Primero, como número 1, dice el verso que los falsos maestros enseñan otra cosa. ¿A qué se refiere? Pablo se refiere a una doctrina diferente. Se refiere a cualquier otra enseñanza que contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Los falsos maestros enseñan otra cosa, es lo que nos está diciendo 1 de Timoteo 6:3. Número 2, después dice que esos falsos maestros no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, no están de acuerdo con la enseñanza correcta y la enseñanza saludable que está contenida en las Escrituras. Pedro dice en 2 de Pedro 3:16 que toda la escritura es inspirada, ¿ok? Y que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿ok?, la hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro habla que esta palabra, esta palabra profética es segura y que tenemos que abrazarla. Así que estos falsos maestros no se conforman a las sanas palabras. Y número 3, en este mismo versículo, el apóstol Pablo dice que estos falsos maestros rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. En otras palabras, distribuyen una enseñanza que no está basada en las Escrituras, la cual siempre resulta en una vida carente de santidad. Y mire, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, en estos mismos versículos nos hace un poco más claro el mensaje. Dice así, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios. Así que la versión Palabra de Dios para Todos nos
aclara esta idea. Así que Pablo dice, iniciando nuevamente este verso, dice que si alguno enseña doctrina extraña, si alguno enseña otra cosa, y escúchenme bien, ese alguno puede ser cualquiera de nosotros. Si alguno enseña una doctrina extraña, simplemente tenemos que entender que no es la sana doctrina. Y vuelvo al principio de los versículos. Perdón. Vuelvo a la palabra sana, que la semana pasada dimos su significado. Esta palabra sana, de donde viene sana doctrina, esta palabra sana es de la palabra griega hugiainos, de donde proviene la palabra higiene en español. Así que esta palabra hugiainos, de ahí viene lo que nosotros conocemos como higiene. Así que el verbo griego hugiainos hace referencia a lo que es saludable, libre de error o correcto. A eso se refiere la palabra sana, algo correcto, algo limpio, algo saludable, algo que está libre de error, algo que es correcto. Y después tenemos la palabra doctrina. La palabra doctrina viene del griego didascalia, de donde se deriva la palabra didáctico, que quiere decir enfáticamente enseñanza, instrucción o doctrina. Así que aquí aparece otra vez una palabra que también hay que recalcar. Dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma. La palabra conforma es una palabra que quiere decir aplicarse en, separarse con o volverse a. Este verbo no está hablando de que tenemos que estar de acuerdo intelectualmente o conceptualmente. Este verbo se refiere a ir más allá de estar de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo a nivel intelectual, sino lo que el verso nos está diciendo es que debemos aplicarnos a estudiar y aplicar esa palabra, que nosotros tenemos que volvernos a ellas y ocuparnos en vivirlas. A eso se refiere esta palabra conformar. Tú y yo tenemos que aplicarnos a ella, tenemos que aplicarla a nuestra vida, tenemos que volvernos a ella, tenemos que ocuparnos en vivirla diariamente. El verso nos sigue diciendo acerca de las sanas palabras. Ahora, hay otra porción del verso que es importante que nosotros la hablemos. Habla de la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esta doctrina que la Biblia dice que es conforme a la piedad? Quiero que aprendamos. Esta doctrina es toda aquella enseñanza o toda aquella instrucción que te lleva a buscar más a Dios. A eso se le llama la doctrina que es conforme a la piedad. Es esa enseñanza o instrucción que te lleva o te impulsa a consagrar al Señor tus talentos, a rendir toda tu vida, a servir a Dios y adorar al Señor del cielo. Ese tipo de enseñanza y de instrucción que hace que tu corazón te arda, que hace que tu corazón se inflame de amor por el Señor. Es esa enseñanza que te lleva a la oración, a la consagración, a la meditación, al rendimiento, al arrepentimiento. A eso la Biblia le llama la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, en otras palabras, esta doctrina provoca un hambre de Dios y un anhelo por conocerlo y por llenarte de Él. Entonces la Escritura dice, si hay alguien que enseña otra cosa y que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, yo quiero exhortarte a eso.
Tú tienes que tú y yo tenemos que estar en una congregación donde haya este tipo de enseñanzas, doctrina que es conforme a la piedad. Que tú salgas no queriendo llenarte del mundo, que no salgas de la congregación para vivir nuevamente una vida apática, sino que cada día tengas más hambre por Dios. Por eso es sumamente importante la sana doctrina. Así que esto quiere decir que la sana doctrina es la enseñanza limpia. ¿Qué es la sana doctrina? Es la enseñanza limpia y pura, que es conforme a la palabra de Dios, es conforme a las palabras de Jesús. Es una enseñanza que produce una vida piadosa al que la escucha. Esa es la sana doctrina. Es una doctrina, escúchame bien, que está basada en la palabra de Dios, ¿ok? Y que provoca que tú busques a Dios, que busques su santidad y que consagres tu vida a Dios apartándote del pecado. El apóstol nos está diciendo que la sana doctrina se basa en lo que dijo Jesús. Y aunque parece algo obvio que toda iglesia cristiana tiene que hacer esto que yo estoy hablando se supone que es lo que se tiene que hacer, eso es obvio. No todas las iglesias están enseñando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente y tristemente muchas congregaciones han abandonado la Biblia para enseñar exactamente lo que dice Pablo, otras cosas, para enseñar doctrinas extrañas, distintas. Recuerda el verso que estamos estudiando: si alguno enseña otra cosa. Y hoy tristemente lo digo, muchas congregaciones han abandonado la Biblia, muchas congregaciones han abandonado la sana enseñanza y están enseñando cosas raras, cosas extrañas, cosas distintas. La iglesia bíblica, a veces hemos criticado, la iglesia en general, hemos criticado que en muchas iglesias no se enseña la Biblia, pero desgraciadamente muchas iglesias llamadas cristianas tristemente no están enseñando la sana doctrina. Hoy en día algunas iglesias ya no tienen el énfasis de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Ya no se habla de arrepentimiento. Ya no se habla de nacer de nuevo. Ahora el énfasis es hacerse ricos, hacerse un gran empresario, tener un empoderamiento espiritual, etc. Ese es el vocabulario que hoy se habla. Han cambiado buscar el reino de Dios por buscar el reino de este mundo. Se ha cambiado el hágase tu voluntad por el yo decreto y yo declaro. Y eso es bien triste. Se cambió la responsabilidad individual del pecado y ahora se culpa a Satanás y a sus demonios de toda iniquidad que el ser humano está haciendo. Así que la sana doctrina, según este pasaje, número 1, escúcheme bien, enseña la palabra de Dios. La sana doctrina, según el verso que estamos estudiando, enseña la palabra de Dios. Nos lleva a amar a Dios, nos lleva a una vida piadosa. Pero el que no escuche esta palabra, mire lo que dice el versículo 1 de Timoteo 6, versículo 4. El que no esté enseñando la palabra de Dios, mire lo que dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. La sana doctrina, escúcheme bien, enseña la palabra de Dios, pero los que no lo están haciendo han caído en una situación terrible. La traducción viviente interpreta o se lee de la siguiente manera: cualquiera que enseña algo diferente, escuche, es arrogante, le falta entendimiento,
Tal persona tiene un deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra, y esto provoca discusiones, calumnias, malas sospechas. Individuos como este siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. La Biblia en traducción viviente se lee así. Así que los maestros falsos, escúcheme bien, se encuentran en un estado de apostasía según este verso, porque conocieron la verdad y al parecer se agarraron de ella, pero después se apartaron y la rechazaron por completo. Entonces, según este verso número 2, la sana doctrina, escúchame bien, vive la enseñanza y no se enreda en debates. La sana doctrina no es vana palabrería, no es palabra vana que engendra discusiones inútiles o contiendas entre los que quieren sobresalir. Escúchame bien, como que saben mucho. Y si eso fuera poco, usan la fe como fuente de ganancias. Y esto nos lleva al tercer punto. La sana doctrina, escúchame bien, no acepta el enriquecimiento de los predicadores. Un hombre que acumula grandes riquezas usando la palabra de Dios no está enseñando la sana doctrina. Un hombre que tiene una colección de autos, como hoy se ha escuchado tantas cosas, por ejemplo de la iglesia Hillsong, con tantas desgracias, donde uno de los pastores renunció, según porque estaba muy cansado, pero después se descubrió que estaba usando mal los dineros, enriqueciéndose y viviendo al placer, cuando hay tantos hermanos que están suplicando al Señor, a veces por la comida. Entonces, la sana doctrina, escúcheme bien, está en contra de los predicadores, ¿ok? De los predicadores que se enriquecen a sí mismos. Pablo advierte que no nos dejemos engañar con esta supuesta prosperidad que no proviene de Dios. Tristemente, hoy los creyentes aceptan estas riquezas exageradas y muchos dicen que es la bendición de Dios sobre su pastor. Pero Pablo enfatizó y dice que la piedad no debe ser un medio de ganancia. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia y la Biblia dice: apártate de los tales. Si bien los falsos maestros, los maestros bíblicos son dignos de doble honor y se refiere a tener un salario digno, ¿ok? Pero no debe exagerarse, enriquecerse exageradamente. La sana doctrina nos deja y nos habla de este punto que es sumamente importante. Puede ser que algunas personas se pregunten y hayan hecho estas preguntas, ¿ok? Y si se estén identificando con esta palabra. Si tú identificas doctrinas extrañas que no se conforman a la sana enseñanza del Señor Jesucristo, es tiempo de huir, es tiempo de salir de ahí, ¿ok? Que tú puedas tener ese entendimiento, y que podamos seguir adelante. Así que en este día yo quiero decirte lo que la palabra del Señor dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, apártate de los tales. Ese es el consejo acerca de qué es la sana doctrina. Y el apóstol Pablo usa estos versos para hablarnos del peligro de los falsos maestros. Pero también nos habla acerca de conocer la sana doctrina, nos lleva a caminar en la piedad, a caminar en santidad, a caminar en un ardor de corazón en la búsqueda del Señor. Esperando que la palabra de Dios confronte tu vida como lo está haciendo conmigo. Yo me quedo contigo. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y sigamos perseverando en la búsqueda de Dios. Dios te bendiga.